Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy jueves, último día de la semana de trabajo para muchos, sobre todo para nosotros que ya estamos con la lengua fuera. Por cierto, que el tiempo ha cambiado a bueno y se espera que haya un buen fin de semana, aunque va a seguir habiendo también un poco de nube, pero a veces hasta se agradece. ¿O no? Erika Cerdeña, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, se agradece muchísimo. Las nubes también se agradecen. Yo agradezco. No, yo sí, pero yo llevo 2 días, ayer y hoy, que no hemos tenido viento, que a veces cuando lo tenemos y nos da por saco, como digo yo, es cuando nos enteramos. Sí. 2 días espectaculares, yo sí. Hoy estaba el día espectacular y tú desde la radio, desde las 12 de la mañana que viste amanecer, todavía más bonito. Yo tenía que haber estado en la playa. Estaba la marea vacía y además quieto completo. Bueno, también está con nosotros el redactor de Lancelot Televisión, el periodista Alberto. ¿Cómo estamos, Alberto? Muy buenas tardes, Jorge. Bien, contento ya de juernes, encarando el fin de semana, mañana día del Alberto trabajador. Fabricio, que siempre nunca te digo el apellido. Ah, no pasa nada. Va a creer que no tiene apellido. Vamos a saludar también a Valentín Aullanet. Buenas tardes, Jorge. Por cierto, Aullanet, eso viene de Cataluña, ¿no? No, ese es un error el que cae mucha gente. ¿Y de dónde viene? No, del origen es francés. Ah, ¿es francés? Sí. Bueno, no tiene nada Francia y Cataluña están muy pegadas, sí, incluso se parecen. Bueno, vamos a tratar los temas importantes, que hoy ha habido pleno desde creo que de las 8 de la mañana ya estaban trabajando los consejeros del Cabildo de Lanzarote, que no paran de trabajar, y se trataron varios temas. Quizás el más importante pudo ser el de, bueno, sobre todo por lo que significa para la isla de Lanzarote, el simbolismo que tiene, el tema de que se unieron todos los partidos, Erika, para nombrar, hacer una declaración institucional sobre la defensa de la actividad camellar y el camello. Y la cosa es que no se queda solo en un anuncio, y eso como ciudadana me gusta, porque también se comentaba en ese pleno, según tengo entendido, las líneas de trabajo que se están haciendo. Vamos a ver, esto se va a llevar también al Gobierno de Canarias para que también se defienda. Y al Parlamento. Sí, exacto, al Parlamento de Canarias, al Parlamento de Canarias para que se defienda. Pero una cosa que me gustó mucho es que hablaron de los trabajos a nivel científico que se están realizando para respaldar con informes técnicos el bienestar animal. Y esto es algo... Creo que se ha contratado a una universidad. No, con la Universidad de Córdoba, puede ser. Sí, y esto me parece a mí fundamental, porque no se queda en solo palabras, sino que es un apoyo real de decir, oye, pues ya que tenemos la capacidad como administración, vamos a buscar colaboración para que con estudios científicos y técnicos podamos respaldar a este sector. Yo creo que no es la primera vez que el Cabildo de Lanzarote se pronuncia a favor del camello, por lo menos yo creo que en otro mandato también se ha hecho. Lo que pasa es que en este caso, desde que lleva Osvaldo Betancourt, él ha querido darle un sentido más, ya desde la época que estaba comentaba Jesús Machín, que ya Coalición Canaria también había presentado en el Parlamento de Canarias, ya hace la legislatura pasada, también iniciativas en defensa de la actividad camellar, pero sobre todo de la figura del camello, ¿no? Una cosa que para el resto de las islas no es muy conocida. Exacto. Es decir, aquí el camello, y sobre todo a las personas que nos ven, que ya tienen más edad, pues el camello es una parte más del paisaje de la isla, o lo fue, una parte más. Llegó a haber hasta 1.500 camellos cuando Lanzarote de la Mejor habían 5.000 habitantes. Estoy hablando de que es una tercera parte de la población, de la gente que, digamos, en fin, que en este caso una tercera parte de la población eran camellos también. En este caso, haciendo unas labores de tradición o tradicionales, como era en la agricultura, como era en la construcción. De hecho, la jeria, el paisaje de la jeria se debe en gran parte al trabajo y al esfuerzo del camello. No sé si tenemos oportunidad de poder ver, Valentín, no sé si tú pudiste oír alguna de las intervenciones. No, esta mañana no he podido oír el pleno, han sacado algunas notas de prensa y esas sí que las he visto. En relación con esto, yo creo que aquí... Bueno, que ha salido, que me faltaba por decirlo y sabía que me quedé corto en un tema, viene a colación porque de nuevo hay asociaciones protectoras de animales eso es lo que iba a decir. Que han criticado la actividad camellar considerando que debe desaparecer. Eso es lo que iba a decir, que vamos a ver, yo creo que la importancia que tiene el camello en Lanzarote, en Fuerteventura, en general, en toda Canarias, yo creo que lo reconoce todo el mundo, ¿no? Aquí el problema está, y el debate está,
en lo que se ha producido de último y lleva ya tiempo, que es que hay una fundación animalista que se llama Frank Weber, que está diciendo que al camello en Lanzarote se le maltrata. Y entonces yo creo que ha quedado perfectamente claro que eso no es así, que hay una ley de bienestar animal, que se cumplen los requisitos, que se cumplen los protocolos, que están como reyes ahí en Uga los camellos, y ya está. Y eso es lo que hay que trasladarle a esta fundación y al sector animalista. Aquí no hay maltrato animal, todo lo contrario. Se les intenta proteger y tenerlos, vamos, lo más cuidados posible, sobre todo porque forman parte no solo de la cultura de las islas y de esta isla, sino forman parte digamos, el paisaje, del turismo y de la economía de muchas familias. Entonces, si los colectivos animalistas entienden y se les hace entender que aquí no hay maltrato de ningún tipo, el debate se acaba, porque lo que es evidente es que todo el arco de consejeros del Cabildo, por unanimidad, y el Ayuntamiento de Yaiza, y lo hará el Parlamento de Canarias, digan que están a favor y aprueben una declaración institucional de respeto al camello y de la tradición que supone, ya te da la pauta de cuál es el sentir de toda la sociedad. Y luego hay que decir que muchas veces tenemos una mirada desde la ciudad, digamos, de las tareas del campo, y es muy distinto. Es decir, un señor del campo, cuando oye a este señor hablando, o a esa fundación hablando, pues dice, este señor no tiene ni idea de lo que es un camello, exacto, ni sabe cómo se le está cuidando, ni sabe nada de nada, ¿no? Porque está bien que las cosas van evolucionando, y ahora seguramente a los camellos están mejor que nunca. Es decir, los camellos antiguamente se les cuidaba, pero se les tenía como una bestia, que es lo que son, para cargar, ¿no? Sí, sí. Uno, por ejemplo, el pasado fin de semana, si se acercaba a la feria de ganado de Uga, yo los vi. Podía verlos de primera persona. Yo los toqué, porque ellos son animales súper curiosos, se dejan tocar, acariciar, e incluso habían varias crías, guelfos o guelfas que se les llaman, y veía como, por ejemplo, uno de los ganaderos, que era un chico súper joven, era un adolescente de 15, 16 años, le echaba vinagre yo me fijé en eso, le echaba vinagre en la parte trasera de las patas, y le pregunté, ¿por qué le echas vinagre? ¿Para desinfectarlo? Me decía, sí, para desinfectarlo, y también para que las moscas no se le acerquen a una pequeña heridita que puede tener las patas, para que vean el nivel de cuidado. Les estaban todo el rato peinando porque estaban mudando el pelaje. Entonces, yo creo que, como dices tú, nunca han estado mejor cuidados, pero es que esos datos o esas campañas de Frank Weber se combaten con hechos, con acercarse al Valle de Uga, con que vayan al echadero de los camellos. Es que van a ver... Y con el conocimiento, y como decía bien ella también, haciendo estudios con informes que respalden... Jorge, ¿me dejas añadir solo una cosa? Porque el otro día escuché en la radio, en el Peje Verde, al alcalde de Yaiza, Óscar Noda, también consejero en el Cabildo, que decía que el Centro de Interpretación del Camello está próximo a abrir sus puertas, y decía datos curiosísimos, porque el camello no ha servido en Lanzarote solo, y esto yo no lo sabía, no ha servido solo para cargar, para ayudar a la gente en el campo. Él hablaba de que el camello era el taxi, el camello era el que te llevaba al médico, el camello era el que tal... Creo un medio de transporte. Creo que ese centro de interpretación del camello va a ser crucial. Claro que sí, crucial. Porque es importante, efectivamente, es importante. Pero bueno, en cualquier caso, sobre todo, mira, a uno le puede gustar más o menos. Aquí hemos tenido tertulianos que no les gusta la actividad de los paseos turísticos. Me parece muy bien que haya gente que no le guste. Oiga, cada uno tiene derecho a equivocarse. Pero lo que no hay derecho es que digan que se maltratan. Eso es lo que no hay derecho. Pero bueno, en cualquier caso, digo en broma de equivocarse, porque ciertamente lo que quiero decir es que la actividad camellar existe, es decir, los camellos existen, y esto autóctono de Canarias existe porque existe el turismo. Si no, ya hubiera desaparecido, porque ya ya no hace tarea en el campo desde hace ya pues 30 años en la isla de Lanzarote. Vamos a ver algunas de las intervenciones. Creo que es la del presidente del Cabildo, la de Óscar Noda, alcalde de Yaiza, que también es consejero, que fue el que llevó la moción, que luego se convirtió, en este caso, en una declaración institucional. Vamos a ir, y también creo que a gente del PSOE y también del Partido Popular. La profesión de camellero se descubre a principios de los años 50, cuando aparecen los primeros recorridos de turistas a lomo de camellos para apreciar las maravillosas montañas del fuego. Hoy podemos identificar a camelleros de hasta 4 generaciones de una misma familia. El camello llegó a las islas sobre 1404, procedente del continente africano. Los cronistas dan cuenta de 5.000 habitantes en Lanzarote a mediados de 1700 y de la existencia de unos 1.700 camellos. Hasta los años 60 el medio de vida de los lanzaroteños se basó en el sector primario, agricultura, pesca y ganadería caprina.
Luego surge el turismo como principal fuente de ingresos y es a partir de los 60 cuando el Ayuntamiento de Yaiza empieza a ejercer control sobre los paseos a camello en Timanfaya. Actualmente hay 290 licencias autorizadas. Existe un compromiso firme con el cumplimiento de los estándares de bienestar animal, asegurando que los camellos reciben atención permanente y condiciones dignas, porque es el propio sector el primero interesado y comprometido con el bienestar de sus animales. Llevamos una PNL en la que se pedía una ayuda específica para el mantenimiento de la raza y es verdad que se aprobó por unanimidad, pero no se consiguió en la pasada legislatura establecer de forma clara una ayuda para, en este caso, el sector camellar. Fue en esta legislatura, en el año 24, donde se han empezado los trámites para esa protección patrimonial del camello, del sector, de lo que supone y ha supuesto para la isla. Hablamos de una raza autóctona, actualmente en peligro de extinción, y su supervivencia en gran medida ha sido posible precisamente gracias a la actividad que hoy algunos cuestionan. Aunar esfuerzos para demostrar ese bienestar animal, que no hay que demostrarlo, ellos, como ustedes acaban de decir, son los principales garantes. Vamos a iniciar pues un expediente con la Universidad de Córdoba para ratificar, para impulsar ese bienestar animal. Vamos a impulsar también con la propia universidad para que ellos propios sean los valedores que impulsen también la raza camellar canaria. En definitiva, creo que es fundamental ponerle ese paraguas, ¿no? Al igual que hay un turismo ecuestre a nivel Canarias y a nivel nacional, yo creo fundamental también impulsar este tipo de actividad, porque confluye turismo, confluye ganadería, confluye sanidad, en definitiva confluyen muchas áreas y hay que hacer una mesa. Bueno, pues yo creo que en definitiva Lanzarote de manera unánime está, yo creo que representada en las fuerzas políticas a favor precisamente de defender al camello y defender esa actividad que desarrollan en las montañas del fuego en Timanfaya. Cambio radicalmente de tema, en este caso también hablo de animales, pero de ratas. Eso es todo lo contrario. Sí, sí. Esas no atraen al turismo, precisamente. No. Y es que siguen habiendo ratas, algunas son de 2 patas, pero cada vez menos en Lanzarote. Ahora hay muchas de 4, que es las que siempre han habido. Y bueno, y en este caso es un solar que está casi en el pleno centro de Arrecife. En el barrio de La Vega. En el barrio de La Vega, en la zona, digamos, para entenderlo. Y Ay, por Dios, que se ven las ratas, justo en ese por el momento amor se de ve Dios. caminando una. Ahí se ve algunas. Pero hay muchas más. Pero hay muchas más. Y efectivamente... Vuelta. Ay, Dios. Pero mira, sí son bonitas. Ay, por el amor de Dios. Parece un conejo. Dios mío. Lo que quiero decir que los vecinos, pues claro, porque obviamente los vecinos, tú imagínate, vivir ahí, en el centro de Arrecife, es un solar abandonado, donde la gente pues tira la basura, donde se tiran hasta enseres, y en definitiva cada vez se está convirtiendo en un punto sucio más grande. Creo que la noticia, si no me equivoco, es que van a actuar de oficio, el ayuntamiento en vista de que el dueño no lo hace. Exacto, va a imponerle una multa al dueño de este solar, que como vemos está totalmente abandonado, donde también hay que hablar del incivismo de los otros ciudadanos de esa zona que han ido tirando y acumulando esos residuos, ya sean desde plástico, basura o enseres, como tú decías, y claro, al final, que un foco de insalubridad ha traído a las ratas, que ellas ahí campan a sus áreas, tienen muchísima comida para reproducirse y por fin, oye, hablábamos con el concejal, con Jacobo Lemes, y nos decía eso, que va a actuar el ayuntamiento viendo que esta situación va más, sobre todo el miedo de los vecinos, porque cada vez ven más ratas paseando alrededor de sus calles, incluso algunas se les han colado en los portales. Claro. Yo creo que aquí yo chapó por Jacobo Lemes, por el concejal de limpieza, porque lo que va a hacer es el ayuntamiento, efectivamente de oficio, va a limpiar, va a condicionar la zona y después le va a pasar la factura al propietario, porque ya es que esta situación no puede seguir así. Y me parece que la ciudadanía, si no atiende a campañas de información, sobre temas de limpieza, sobre la basura en los contenedores, etcétera, etcétera, oye, pues lo que hay que hacer es multarla. Yo apuesto porque se multe a la gente que es cochina y esto es lo mismo. Y estos son meses o años ya para que llegue a ese nivel de basura. Es que esto es un poco no es de 2 días que alguien de tiró... insalubridad totalmente, está en el centro de Arrecife prácticamente. ¿Cómo llegaron esas mesas, esos colchones, esas sillas? O sea, Hay un termo.
Exacto, me refiero que no es solo bolsas de basura, sino también los vemos... termos es un cacharro muy típico de las escombreras. Te lo juro que sí. El termo es porque los termos cada 2 años en Lanzarote se rompen, porque aquí con el agua que tenemos... Pues mira, el termo te cabe en el maletero, lo llevas al punto limpio y se acabó la... O incluso si historia. no puede, hay un servicio gratuito de los ayuntamientos que vienen a recogerte los enseres, te dicen a qué hora y en qué día dejarlo. Pero mira, a ver, déjame una cosa, porque yo ahí estoy viendo mucha litrona. Porque decimos los vecinos y sí, seguro que hay 2 o 3 vecinos incívicos, pero la gran mayoría no quieren que... ¡Qué asco, por Dios! Que es que yo vivía por esa zona antes, que es que las ratas se les metan en la casa, ¿me entiendes? Entonces, también hay mucho transeúnte, mucho que viene a echarse sus litronas y sus cositas, van caminando y lo tiran ahí. Eso yo lo he visto con mis propios ojos, he visto a una persona tomándose un zumo en la calle, ¿verdad que no era una litrona? Es más, no iba ni borracho, que es que me dio hasta pena. Digo, así de guarro eres sin estar borracho. Y se lo tomó y hizo ras y lo tiró en un solar. Bueno, y yo me quedé... Y como la cosa que a mí me da mucha rabia es cuando voy en el coche y veo que la gente, sobre todo joven, porque los mayores no lo hacen, jóvenes, están bebiéndose una cerveza y la tiran ahí con el coche en marcha. Y la tiran en los bordes de la vía. los bordes, pero montones. Pues esa gente solo atiende a que le toques el bolsillo. Sí. Vamos a oír a Jacobo Lemes, que por fin ha tomado la decisión de actuar el ayuntamiento en vista de que la propiedad no lo ha hecho. Es verdad que la propiedad tendrá sus criterios y dirá, mire, yo lo he limpiado varias veces y aquí siguen tirando, cuiden ustedes para que no lo tiren. Pero ante eso, yo creo que hace bien el ayuntamiento, primero en limpiarlo, después ya se verá quién tiene las responsabilidades. Vamos a actuar de oficio, ya hoy hemos desalojado el alrededor del solar de vehículos porque tiene riesgo de que se desplome todo el vallado. Hemos actuado también hoy con el área porque actúa varias áreas del Ayuntamiento de Arrecife, vías y obra, policía local, sanidad, limpieza, para aliviar lo que viene quejándose la ciudadanía con este solar, para que no vuelva a ocurrir. Hemos averiguado que hace más de un año también se sancionó con algunos miles de euros que pagó también esa persona y según conversación, la colaboración del dueño nos dice que va la semana que viene a actuar. Si no es así, nosotros ya mañana vamos a empezar de oficio por si acaso que no sea así y tenemos que actuar y que acaba con este foco de infección. Bueno, pues lo dicho, esperemos que lo antes posible desaparezca ese foco de infección prácticamente en el centro de Arrecife. Y ya ha dicho que hace un año ya se le había sancionado también al propietario. Por cierto, que hemos hecho un reportaje hoy, una noticia reportajeada, Alberto, en este caso sobre cómo sigue subiendo la gasolina desde que estalló la guerra de Irán, ¿no? Sí, porque justo hoy, jueves 30 de abril, de esta madrugada, el barril de Brent volvía a marcar un nuevo récord, rozando los $126, la referencia que se vende en Europa. Increíble, ¿eh? Sí, $126. Hay que decir que antes de la crisis estaba a 70, 60. Sí, exacto, $50, $60 menos que lo que está en apenas 2 meses. Y claro, eso al final se repercute en el precio de la gasolina. Hemos salido a alguna gasolinera de la capital, en este caso de Arrecife, para ver cómo continúan los precios, que la gasolina 95 está en torno, la más barata de Lanzarote, a 1,37, pero la media está a 1,42, 43, y el diésel en esa gasolinera estaba a 1,53, pero la media está casi en 1,60, y al final eso es en torno a 15 o 20 euros más llenar el tanque que hace 2 meses. Y al final, los ciudadanos lo están notando. Erika le da lo mismo porque ¿sabes qué? Dice que siempre pone 20 euros, que da lo mismo que suba, pero hombre. ¿Sabes que me acordé de ti? Porque siempre me dices eso. Y es un poco verdad, ¿eh? Porque yo siempre pongo, yo lo he dicho. 20 euros. No, con 30 más o menos. Yo no muevo mucho el coche, voy a lo justito a trabajar y poco más y voy despacito además. Pero, claro, yo lo he notado lo notas en la cantidad de veces que tienes que llenar el depósito. Y yo al principio decía... Ahora conoces más al gasolinero. No, ya los conozco bastante, y me llevo bastante bien con ellos. Pero ¿sabes qué pasa? Que sí, que se nota que no llegas, A mí antes, yo que me fui a Fuerteventura el fin de semana pasado, acababa de poner gasolina, cuando volví... Tuviste que volver a poner. Es verdad que son trayectos largos, pero es que lo noto, es que ahora lo estoy notando un montón. Se nota en el bolsillo. Son muchos menos litros con el mismo dinero. De hecho, yo sé ya de gente, porque me lo han dicho,
que antes iban al trabajo con por ejemplo, trabajan en Playa Honda o trabajan en Fariones, iban en sus coches y ahora cogen la guagua, que encima es gratuita si es para trabajo. Compartir coches. Bueno, compartir, eso es verdad que siempre se ha hecho cuando se ha podido. No, pero... y si ahora te planteas comprarte un coche eléctrico, pues la alternativa tampoco te soluciona mucho la vida, porque la electricidad también está subiendo de una manera, pues yo lo he notado en las facturas, las últimas facturas de electricidad, que también me subió como tranquilamente 10 euros. De un mes a otro. Sí. Es decir, yo pago una cantidad de... Claro, y yo recuerdo que, bueno, de todas maneras, vamos a ver, aquí hay un observatorio de precios de Canarias, ¿no?, para el tema de la gasolina. Sí. Se supone que los que están por encima de la media a nivel regional es a los que se le subvenciona pues 10, 15 o 20 céntimos. Nosotros estamos ahora mismo al mismo nivel que Gran Canaria y que Las Palmas de Gran Canaria en el precio de la gasolina. Bueno, estamos al nivel del resto de la península. Pero el observatorio ese es una medida previa al estallido del conflicto. No, claro. O sea, las subidas de precios, y hay que tener en cuenta que esta subida de precios se está dando con las medidas aplicadas anticrisis. O sea, te quiero decir, supuestamente. Pero aquí de momento no se han aplicado, porque la que se hizo a nivel nacional no ha entrado en vigor. No, de hecho aquí las medidas eran, por ejemplo, bajar la gasolina que estaba el IGI que estaba al 1, bajarlo al 0. O sea, vamos, eso no se nota, eso no es ni medio céntimo. Oye, vamos a intentar por lo menos que el observatorio ese de precios que está estipulado, que siga manteniendo las mismas medidas. Cuando haya islas que superen la media, pues a esas se les subvenciona. Digo yo que eso se podría hacer. De hecho, hoy en el Parlamento, si no me equivoco, fue hoy o ayer, creo que fue hoy cuando se aprobó definitivamente una proposición no de ley que presentaba, en este caso, Coalición Canaria, la diputada Valido, Cristina, y que fue apoyada también por en este caso, por los diputados de Baleares, también porque la aplicación era también para Baleares, es decir, los territorios insulares, que cuando se hagan medidas a nivel del Estado, también afecta a las dos islas con medidas singulares, porque tenemos distintas, es decir, no es lo mismo. Fiscalidad y sobre todo que aquí con la doble realidad diferente. Es lo que quiere decir, la doble insularidad, una realidad diferente a la que ellos tienen. Lo que yo no entiendo es por qué, porque estoy leyendo parte de la nota de prensa, ¿por qué Coalición Canaria logra el respaldo mayoritario del Congreso con el único voto en contra del PSOE? Por lo que hemos dicho aquí, que votar a partidos muchas veces del Estado no es que ellos sean malos, ellos también quieren lo mejor para Canarias, pero como pertenecen a un partido... A unas directrices nacionales. Tienen y por eso el PSOE vota en contra de una medida que afecta a los canarios y que sería bueno para los canarios y vota en contra, ¿no? En fin, y ahora creo que el PSOE, en vista de que sabían que la gente iba a ponerse cabreada sabiendo que el PSOE vota en contra de algo que beneficia a Canarias, pues ya han sacado una nota diciendo que las medidas del gobierno de Canarias no han servido para nada. No, claro, es que tienen cierta razón. Porque no les han dado margen. Eso es verdad, porque que rebajen el precio de la leche, del café, de la sal y la mantequilla, eso no te alivia. Pero lo que sí que es verdad es que había 5.000 millones de las medidas que solo se podían aplicar en la península. Entonces, oiga, que de ese porcentaje, de esa tarta, deme usted a mí un trocito para Canarias, y después yo como gobierno de Canarias pondré medidas o no pondré medidas. Claro. Pero oye, critican al gobierno de Canarias pero no dicen nada. No dicen nada, por eso digo que aquí, en fin, cada uno sabrá lo que tiene que votar. Vamos a oír precisamente ese reportaje, o vamos a ver, mejor dicho, ese reportaje y oír a aquellos que nos ven, que nos escuchan por la radio, ese reportaje sobre la subida de los precios del combustible. El precio del barril de Brent, de referencia para Europa, ha vuelto a marcar un récord este jueves 30 de abril. $126 ha llegado a cotizar, lo que supone su mayor coste en 4 años, ante las informaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos estudie distintas opciones para intervenir en Irán. Si miramos la situación que se vive en Lanzarote, entre marzo y abril los precios se dispararon, superando en muchos puntos la barrera de los 1,50 euros por litro. Pero, ¿cómo está afectando a los bolsillos de los lanzaroteños? Evidentemente nos ha afectado a todos, sí, pero sigo llenando el tanque. Bueno, ahora mismo le voy a echar 60 euros, prácticamente lleno, pero sí es verdad que se ha notado de llenarlo con 50 euros a llenarlo con 70. Que antes me daba 20 euros para casi medio tanque y ahora ya no llegó ni, vamos, un poquito menos de eso. Pero con 20 euros se ponía la mitad del depósito, pues ahora se nota que no llega a la mitad del depósito. Es por ello que muchos clientes siempre buscan las gasolineras más baratas de la isla, como esta de Arrecife, donde la gasolina 95 se sitúa en 1,37 euros por litro y el diésel en 1,53 euros por litro.
Siempre he hecho aquí, porque es que si no, hay sitios en los que está súper cara y yo siempre he hecho la más barata porque es lo que es. Antes lo llenaba y ahora pongo un poquito menos, para compensar. La incertidumbre del conflicto de Oriente Medio también se traslada a los clientes. Todo dependerá de la guerra, ¿no? Depende de lo que hagan con el estrecho de Hormuz, pues estará subiendo o se mantendrá. Evidentemente, si baja, pues mucho mejor. Ojalá baje, porque la verdad que así no se puede, pero bueno, a ver, yo creo que va a subir. Yo he oído a especialistas, Alberto, tú hiciste este reportaje, que hablan de que aunque ahora se acabara la guerra de verdad, es decir, que se solucionara el problema, hasta finales de año no se estabilizaría la situación. Sí, o no volveríamos a los niveles previos a la guerra, sí. Porque al final siempre se habla de subida como un cohete y que baja como una pluma. Siempre suele pasar en economía. Entonces, y al final, sobre todo porque hay una incertidumbre, hoy se saltaban esas informaciones de que Estados Unidos está estudiando una posible nueva intervención y con ello romper ese alto al fuego, esa tregua. Entonces es lo que ha hecho durante esta madrugada que otra vez el barril de Brent volviera a alcanzar el máximo precio de los últimos 4 años. Yo lo único que sé es que para Canarias, para todo el mundo, pero para Canarias especialmente, si esto se sigue complicando, va a tener unos efectos todavía más perversos que en el resto de España. Porque aquí vivimos del turismo y todo se está encareciendo. La cesta de la compra se está haciendo ya insoportable. Hay un impacto. Bueno, ya la gente ya no come pescado desde hace tiempo. No, pero escúchame, y mientras el otro día veía un reportaje a nivel nacional que me quedaba un poco así, los fertilizantes se hacen con la materia prima y tal. O sea, si no tienes el combustible, vale, entonces a donde yo quiero llegar es, hablaban de, claro, se ponían en un escenario a futuro y hablaban de, a ver, que la gente dice, no, yo voy al súper y lo compro. Señores, que las cosas no las cultivamos aquí, que se cultivan en campos que están lejísimos y que en esos campos, si no tienen fertilizantes, no pueden cultivar. Es que a mí hay cosas que me dan realmente miedo. Y estrecho, me está quedando a mí el cinto que no tenemos que poner por el señor tanto estrecho de Hormuz, tanto... Bueno, ya ahora creo que se llama el estrecho de Trump. Pero bueno, es que de verdad, si uno sonríe por no llorar, porque realmente lo que se está viviendo en el mundo con este hombre es que ha dado una patada al balón y no se sabe... Pero mira, eso es lo que pasa cuando votan... Adelante, como dice... Escúchame, Donald Trump fue elegido en unas elecciones, que eso les gusta mucho recordarlo, y yo también me gusta recordárselo a la gente. Cuando se votan este tipo de cosas, pasan este otro tipo de consecuencias. Y esto es bueno tenerlo presente. Pues sí. De todas maneras, después hay otro peligro grave, que es que, por ejemplo, ahí hay compañías aéreas que están pasando determinados vuelos que no les son rentables. ¿Por qué? Porque como el combustible y el queroseno está más caro, y eso, si estamos hablando de que efectivamente, porque lo decía el Fondo Monetario Internacional también, que es decir, que volver a la misma situación en los precios de los carburantes que teníamos antes de la guerra va a costarnos meses. Y entonces, claro, durante todos esos meses vamos a ver lo que pasa con el tema del turismo. Es una cosa, la verdad es que... No, por eso digo que hay que temblar. Bastante grave. Hay que temblar porque no se sabe. Es decir, que si ahora el verano, que es la temporada alta, pues las cosas aflojan y ya hay algunas compañías que no pueden viajar o quitan ruta, luego se encarecen. Mucha gente ya pues también están sufriendo la inflación en sus propios países, en Europa. Es decir, que los propios, en este caso, turistas, tienen menos dinero y menos poder adquisitivo para gastar, y entonces muchos de ellos, un porcentaje no podrán viajar, y todo esto es un círculo vicioso en negativo. En fin, vamos a ver si tenemos suerte y solucionan por lo menos lo antes posible, no solo por nosotros, sino sobre todo porque si se inicia otra vez la guerra son muertes de muchos inocentes y que no tienen ningún sentido. Bueno, por cierto, que ayer estuvo aquí Pedro Sanginés, que es el secretario insular de Coalición Canaria en Lanzarote, el máximo responsable. No quiso pronunciarse mucho. ¿Tú estabas, Valentín, ayer, no? No, pero lo escuché en la entrevista. Bueno, él no quiso pronunciarse mucho, no quiso más bien quiso ser precavido, y en este caso no lanzó las campanas al vuelo para decir que ya estaba solucionado la crisis en el ayuntamiento de Teguise entre la alcaldesa y su teniente de alcalde o alcaldesa, en este caso Rita Hernández, que la hemos intentado llamar. Hoy quería que estuviera aquí, pero no ha sido posible, ni siquiera no ha podido coger el teléfono. Y yo me imagino que Rita pues tampoco ahora no querrá decir nada, me imagino, ¿no? Que no querrá decir nada, Valentín,
hasta que vea cómo se va a solucionar el problema, porque la solución del problema es que la alcaldesa lo dejó claro aquí también, en Café de Periodistas. O se acepta ese informe independiente que ha hecho los técnicos de cómo se puede mejorar la oficina técnica, o ella no le va a quedar más remedio que asumir el área de urbanismo y por lo tanto de oficina técnica. Yo te digo, oí a Pedro Sanginés ayer, pero yo quiero recordar la entrevista con Olivia. Sí. Olivia estuvo aquí en Café de Periodistas justo después de que había terminado la reunión y había tenido incluso una conversación con Pedro Sanginés. Muy breve, pero bueno. Por teléfono. Y bueno, lo que nos dijo es que ese informe que ya tenía Rite, que tenía ella sobre la mesa de los técnicos de la oficina técnica, lo que quería el Partido Popular es como plantear un informe alternativo a ese por parte del Partido Popular. Parece que ahora lo que van a hacer es, con el informe que hay, intentar ver cómo lo solventan los dos partidos. La verdad es que yo a Pedro Sanginés lo vi bueno, optimista, pero claro, el problema casi que lo tienen ahora dentro de Coalición Canaria, quiero decir, porque la postura de Pedro ayer con la de Olivia es totalmente diferente, y yo creo que Olivia también está ahí tensando un poco la cuerda en el sentido de que esto hay que arreglarlo sí o sí, porque si no rompemos el pacto, y no hay que recordar que Olivia es secretaria de organización de Coalición Canaria a nivel insular, entonces ella también tiene que tener en cuenta que, bueno, que el romper con el Partido Popular podía tener consecuencias. No, de hecho, yo creo que por ser secretaria por eso insular, no ha roto ya amarras con el Partido Popular, porque desde el punto de vista de ella, por lo que nos contaba ayer, pues hacía una situación bastante insoportable para poder continuar por el desgaste que le está suponiendo esa... En fin, porque te dice que tiene muchos problemas como para que se generen problemas que yo creo que son ficticios. No digo que no haya problemas en la oficina técnica, que lo hay, pero precisamente lo que no puede hacer un grupo de gobierno es que ese problema, en lugar de atacarlo, se agrave, y además se agrave públicamente, que es lo que está ocurriendo. No, ¿y cómo puede pasar que 5.000 expedientes, casi 5.000, ella lo redujo a 1.000 o 2.000, decía, más o menos. O sea, que puede haber en torno a 3.000 expedientes que ya están caducados, es decir, gente a la que se le pide documentación y no responde y tienes que cerrar el expediente. ¿Cómo eso no se ha podido hacer en la oficina técnica? No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. A ver, puede ser una falta de organización. De todas maneras, claro, a mí sí me gustaría añadir una cosa a lo que ya dije ayer, y es que yo creo... por la trayectoria política que tienen ambas, que tanto la alcaldesa como la teniente de alcaldesa, es decir, Olivia Duque y Rita Hernández, tienen perfectamente la capacidad de reconducir esta situación. Ya lo han hecho antes con otras circunstancias, y es que tienen la capacidad para reconducir de verdad la situación. Eso no quiere decir que vaya a ser una legislatura fácil. Pero a ustedes les llama la atención que Coalición Canaria, el único ha sido Pedro Sanginés, el que ha hablado, y de aquella manera, porque tampoco dijo nada del otro mundo, porque se guardó la espalda, porque él dice que ahí está en vía de solución, pero eso y nada es lo mismo. Me refiero que políticamente en vía de solución puede estar en vía de solución un problema, pero si no se soluciona sigue teniendo el problema. Digo esto porque a mí me han dicho, y quería preguntarle, por cierto, ¿qué le parece que el Partido Popular, ni María Jesús Tobar, ni la propia Astrid Pérez, ni Ángel Vázquez, nadie han querido hablar de este tema? Cuando nadie quiere hablar, es un síntoma de que acuerdo total no hay, porque si hubiera habido acuerdo y sintonía, yo creo que en esa mesa de seguimiento se hubiera salido los dos portavoces hablando para decir que se ha solucionado el problema. Y eso no ha ocurrido, y si no ha ocurrido es porque no ha habido acuerdo. Sí, que todavía están ahí con los últimos flecos o varios flecos que queden, porque también la pregunta que me hago es, ¿cuál es la alternativa? Porque si no hay un acuerdo, se rompe el pacto. ¿Y qué? ¿Se queda Coalición Canaria en minoría? Me refiero viendo... Bueno, la alcaldesa dice que no le importaba. Claro, es a eso lo que voy. Si se rompe el pacto, ¿cuál es la alternativa? Y sobre todo lo principal, solucionar el atasco que hay en la oficina técnica, que además de los partidos políticos y sus concejalías, lo principal es pensar en los ciudadanos, intentar desatascar esto lo antes posible. Eso afecta a mucha gente. Bueno, en cualquier caso, la noticia que saca hoy Lancelot Televisión es que parece que no habla nadie, porque todo el mundo está esperando a que Astrid Pérez, la presidenta del Partido Popular, bendiga el acuerdo a medias que se ha alcanzado, que es el que Rita Hernández va a asumir, pero con
el beneplácito de Astrid. No, va a asumir. No, va a asumir el informe que la alcaldesa encargó al grupo independiente de funcionarios, que lo asuma, y Rita va a incorporar además algunas medidas más. Esa es, creo que lo último que se está hablando. Pero eso lo tiene que bendecir ya políticamente, porque Astrid Pérez no está solo en lo que pasa en Teguise. Astrid Pérez tiene que velar, en principio es lo que le manda, el mandato que tiene la regional es que tiene que velar por el buen funcionamiento del pacto Coalición Canaria-PP en Lanzarote. Y claro, pero yo no sé si finalmente Astrid Pérez se abonará a apaciguar las aguas o a agitarlas más. No lo sé. Es que claro, iba a decir no lo creo, pero no lo sé, porque Astrid Pérez es una persona y una política en ese sentido imprevisible, que tiene una capacidad de estrategia muy superior, de verdad lo digo, o sea, a mí se me escapan y siempre cae de pie. O sea, lo que te quiero decir es que entonces no lo sé hasta dónde pueda llegar, que necesiten el beneplácito de ella, pues lo puedo comprender y además... De hecho, en la información, te añado, en la información se dice que es probable que hoy se reúna con Rita Martín. Rita Hernández. Estoy con Rita Martín. Con Rita Hernández se reúna, incluso que pueden ir algunas personas más, no se sabe si Kiko... Ellas son muy cercanas, según nos manifestaba en las Voces de la Mañana la propia Rita Hernández, con lo cual yo lo vería propicio. Todas las personas que estamos mencionando, en este caso estas tres mujeres, Olivia Duque, Rita Hernández y la propia Astrid Pérez, si quieren, tienen la capacidad de reconducir la situación, de rebajar la desescalada de la tensión. Tienen la capacidad, ahora tienen que querer. Y yo creo que efectivamente esto es como una pareja. Si se quiere resolver, por muchos problemas que tiene, se resuelve. Pero si ya tú no quieres a la otra persona... A pelear todo el día. Sí, lo que sí que es verdad... No, mientras peleen se quieren. El problema es cuando ya no se pelean. Lo que sí que es verdad es que en el partido, yo con los cargos públicos del Partido Popular con los que hablo, todo el mundo está por mantener el pacto, porque además en el Cabildo funciona bien el pacto, en Arrecife funciona bien, por lo menos públicamente también dicen que están bien, con lo cual la única discrepancia es en Teguise, porque además no es solo por la oficina técnica, llegan desde principio prácticamente de legislatura, que son incompatibilidades de caracteres casi. No, y se está creando inestabilidades porque cuando no ha sido Rita, ha sido también... Y después está el concejal de deportes, el concejal de policía, han tenido muchos problemas. Pero casi todo en el Partido Popular quieren mantener, a mí me dice que quieren mantener que esto, porque es que si se rompe el pacto y echan al Partido Popular, Coalición Canaria, ¿cuál va a ser el papel del Partido Popular en la oposición en ese ayuntamiento? Le van a dar leña y esto va a generar un conflicto en el resto de las instituciones en las que están gobernando. No, y después se está transmitiendo que Astrid Pérez estaría a favor de romper todo el pacto aquí porque estratégicamente le interesa, porque Coalición Canaria se debilitaría. Y ellos, pues el PP donde puede obtener votos es más de coalición que del PSOE. Y que, en fin, yo creo que Astrid no está por ese camino. Yo creo que eso es vamos a decir, lo están lanzando ese rumor gente del PSOE o cercanos al PSOE porque les interesa. Yo no creo que Astrid Pérez esté a favor de romper con Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo de Lanzarote. En Teguise, pues no lo sé, si no se resuelven ese problema y ve que es incompatible, pues a lo mejor no le queda más remedio. Pero bueno, sería digamos, no tendría tanta trascendencia como si se rompe en Arrecife y en el Cabildo, ¿no? Bueno, pues ya iremos viendo. Vamos 2 minutos a publicidad y continuamos. Lanzarote vuelve a arder con Lava Life Festival 2026. Prepárate para vibrar el 12 y 13 de junio y el 24 y 25 de julio. En Arrecife y con la mejor música en directo. Patrocinan Cabildo de Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Arrecife, Espel Turismo Lanzarote y Promotour, Turismo Islas Canarias. Más información en lavalifefestival.com. Se llama Lava, se escucha en live. Bueno, pues hoy, como dijimos, también se celebró el pleno, que por cierto, normalmente se celebra los jueves, ¿no, Valentín? Los plenos ordinarios, si no tengo mal entendido. Los viernes. Los viernes, Los ¿no? viernes. Los plenos ordinarios creo que es el último viernes del Pero esta vez, mes, como el viernes era fiesta, el 1 de mayo,
pues se decidió precisamente celebrarlo el jueves, cosa que el Partido Socialista creo que otra vez echó en cara al presidente del Cabildo por convocar un pleno cuando Dolores Corujo pues no puede asistir. Yo creo que Dolores Corujo ha asistido a muy pocos plenos, la verdad, porque como es diputada y tiene que estar, ella pues claro, evidentemente entre ir al Parlamento o ir al Cabildo, elige ir al Parlamento. Al Parlamento me refiero al Congreso de los Diputados. Y claro, eso pues en fin, esto le echan la culpa a Osvaldo de que lo hace adrede, pero claro, es que ¿cuándo va a convocar el pleno? Ya estamos en el último viernes, el viernes fiesta. Sí, es que no hay otra forma. Y esto yo creo que no genera más debate, porque oye, si vas al Congreso, pues vas al Congreso. Es decir, tiene más sentido que un... tiene una buena sustituta, que tiene Ariagona González, que no es... Sí, pero quiero decir, tiene más sentido que un consejero o un alcalde o lo que sea pueda ser diputado a nivel regional, está dentro de su comunidad autónoma, se tratan temas de la comunidad autónoma, temas de Canarias, etcétera, que estar como consejera en el Cabildo y después estar como diputada en el Congreso de los Diputados en un partido en el que sabemos además que al ser un partido de carácter estatal siempre votarás lo que te dice tu partido. Nunca votarás nada que... Claro, pero a mí lo que no tiene lógica, no tiene lógica. Lo que tampoco puede pretender es que se adapte la agenda de todo el Cabildo a la de Dolores Corujo. Claro. Hombre, siempre que pueda el presidente cambiarlo y evitar que Dolores Corujo, pues que lo haga. Pero si no puede, hoy, por ejemplo, no tiene ninguna... está justificado que se celebre el jueves, porque el viernes y además lo recoge el reglamento que puede hacerlo. Por lo tanto, no tiene muchas quejas, en este caso, mucha razón el Partido Socialista, al menos de mi punto de vista. Bueno, digo que se llevó un tema, es una moción tipo que se llama, que presenta Vox en todos los ayuntamientos y también, en este caso, cabildos insulares. Y también en la comunidad autónoma, en el Parlamento de Canarias. Está registrada ya también. Bueno, y en todos los parlamentos. Pero se debate el 13 de mayo, si yo no me equivoco. Sí, y en todos los parlamentos. Es la de la prioridad española, que es aquellos que dicen que ante un extranjero, pues siempre que haya otra persona de España en cualquier tema de servicios asistenciales, ¿no? Tengan prioridad los españoles a ser tratados antes que a un inmigrante. Bueno, esto pues ha creado ya pues mucha discusión a nivel de toda España. Lo cierto es que Vox mantiene ese discurso porque, insisto, el 80%, y esos son estudios reales, el 80% de los votos que tiene Vox son de personas que le votan por el tema migratorio, es decir, porque consideran que está defendiendo a la defensa de los españoles en contra de los inmigrantes. En cambio, esa moción que se presentó hoy en el Cabildo, tengo entendido, Valentín, que finalmente todos los grupos políticos votaron en contra, incluso el Partido Popular. La presentó Óscar Pérez, que es el consejero de Vox, que es eso lo que dices tú, la moción tipo que se presentará en todas las instituciones a nivel nacional. Y bueno, el Partido Popular intentó, por lo que me cuentan, que se adaptase esa propuesta a una serie de medidas que había propuesto el Partido Popular, y como Vox no aceptó, pues todos votaron en contra. Hay que recordar que esta prioridad nacional que se llama, se han aceptado en los nuevos gobiernos que se han formado entre el PP y Vox, en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León. Todos los han aceptado, y lo que se dice es que aplicar esa prioridad nacional es además anticonstitucional, porque tú no puedes impedir que alguien que está trabajando aquí, que está residiendo aquí, no pueda acceder pues eso, a una vivienda o una subvención, etcétera, etcétera, y que tengan prioridad, por ejemplo, los nacionales, ¿no? Así que no sé hasta qué punto va a ser efectiva, lo veremos si pasa algo en esas comunidades, si pueden aplicarla de alguna forma, pero anticonstitucional. Yo creo que Vox aquí ha hecho una cuestión que sabe que le beneficia. Está capitalizando el malestar que puede haber de mucha gente, sobre todo de la gente más desfavorecida, clases medias que se han empobrecido, que gente que vive en los barrios. Pues todo esto son las personas que ven que ellos están peor que hace 8 años. Y le echan la culpa al inmigrante, ¿no? Sí, Vox está cogiendo el descontento social en muchísimos ámbitos
y está estirando el chicle de la prioridad nacional. A mí, que por cierto me expliquen qué es lo que es prioridad nacional, que no tiene ningún tipo de sentido en Canarias. Lo hablaba fuera con Valentín y yo le decía a Valentín, pero a ver, ¿cómo hacemos? ¿Quién le molesta? ¿Los africanos? ¿Qué le molesta a Vox? Exactamente. Quiero saber, porque está hablando de... O ¿qué le molesta? Las personas que vienen de América Latina, que también ha crecido mucho la población por ahí en Canarias. Pero es que si te fijas en la historia de Canarias, yo llevo conviviendo en Fuerteventura con alemanes, franceses, ingleses, muchísimos años, más de 20, 30 años. Sus hijos hablan más canario que yo. Entonces, ¿ellos son prioridad nacional? ¿No lo son? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo establecemos la prioridad nacional? Luego me vienen a hablar del arraigo y de estupideces. Me parece, pero es que esta es mi opinión personal, la de Erika. O sea, a mí me parece esto la mayor... nada, me parece lo que es. O sea, me parece que les ha salido bien, lanzaron el rollito en las comunidades donde pudieron, que necesitaban hacer pactos, y ahora están estirando el chicle al enviar estas mociones a todas las administraciones de todo el país para que sigamos hablando de esto 2 semanas después. Entonces, bien, bravo, como campaña de comunicación, y fin. Porque para mí, como canaria, a mí, que somos multiculturales desde siempre... A ver, puede haber un contexto de que la propia Unión Europea, en fin, que consideran que hay que hacer el tema de la entrada de extranjeros. De forma organizada, claro que sí, pero todo el mundo lo quiere, y además por el bien de ellos mismos, ¿no? Por el bien porque muchas veces ellos están en una situación que realmente son inhumanas, ¿no? Entonces yo creo que la inmigración tiene que ser cuanto más regulada, mucho mejor para Pero es que todos, Vox no propone nada para ordenar eso, lo que propone es bloquear. Lo que propone Vox es bloqueo. Que la discusión puede estar, y el Partido Popular la tiene con el PSOE, y me parece que es una discusión, pero no puede estar enviando mensajes racistas, ¿no? Que es lo peor de este tema. A mí no es tanto que se pueda discutir, porque yo creo que estas regularizaciones masivas que son necesarias, pero no nos engañemos, crean efecto llamada, se va a seguir con el mismo, dentro de 6, 7 años vamos a tener el mismo problema. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es ya hacer una política de inmigración seria y que toda Europa la cumpla, ¿no? No, es que además, a ver, por ejemplo, con la regularización de ahora, los mensajes que se lanzan por parte de Vox, incluso se lo he oído al propio Feijóo, es que van a entrar delincuentes, cosa que es incierta, es decir, porque lo primero que se pide es un certificado de penales de la gente. Después otra cosa... Hombre, es verdad que alguna falla hay, el tema lo dicen los sindicatos policiales, que por ejemplo se habla de antecedentes, en este caso penales, pero no policiales. Bueno, pues si te ponen una multa, entonces no te ponen... Si un policía te pone una multa, eso no, implica... se refieren a gente que ha cometido delito, pero tú sabes que están, hasta que no vayan a un juzgado y te juzguen, pues no tiene antecedentes. Ya, puedes recurrir, y hasta que no sea firme no tiene antecedentes. Entonces hay un porcentaje que ellos hablan, que puede ser un 5, un 10% de personas que puedan tener finalmente antecedentes, pero a la hora de la regularización ahora no los tienen. Yo creo que incluso desde el punto de vista egoísta, lo que tenemos que mirar es que esa gente ya está aquí. Que uno se pregunta, ¿cómo viven? Porque claro, no tienen contrato, pero están en la economía sumergida, pero tienen una vivienda, tendrán que estar viviendo en algún sitio. Para que tengan una vivienda y la puedan alquilar, normalmente te piden un contrato, o sea que están quedándose en casa, probablemente sin contratos de alquiler. Es decir, están trabajando en la economía sumergida y no pagan impuestos. Y simplemente por un tema de egoísmo, esa gente se tendría que regularizar porque ya están viviendo aquí. Si están viviendo aquí, no están viviendo bajo un puente, están viviendo en casa y están con trabajo y tienen ingresos. Entonces, que paguen los impuestos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y que efectivamente puede tener un efecto... Y que son necesarios. Y que puede tener un efecto llamada, entre comillas también, porque ¿quién va a venir a un país en el que no hay una vivienda ni que alquilar ni que comprar? Esa es otra, ¿no? Bueno, también, por cierto, hablando ya de otra cosa, pero relacionado con me hizo reír. Es que dice, ¿quién quiere venir a un sitio donde no hay ni vivienda tranquila? No, pero bueno, ellos tampoco, muchos de ellos, por desgracia, viven en situaciones tan extremas que le da lo mismo. Porque solo ya tener un hospital donde poder ir cuando estés enfermo, poder mandar a sus hijos a las clases, porque tú imagínate ahora en Mali. ¿Cómo está la situación en Mali? Va a haber ahora otra vez otra estampida de gente. Acaban de matar al presidente, al ministro de Defensa. Aquello es un polvorín. Encima ahí están metidos, porque ahí hay de los Taurés, después está metido también el tema del terrorismo internacional de ISIS. Los yihadistas, sí. Los yihadistas, en fin, que esto es un problema. Pero bueno, lo que quería decir es que... Pero mira, perdona Jorge, la gente, por ejemplo, que está
por ejemplo, en las construcciones, en los famosos esqueletos, en viviendas que a lo mejor no han terminado. ¿Quiénes son? Son gente que la mayoría tiene trabajo, pero son precisamente el perfil de esta gente que está en la economía sumergida. Y claro, ahí hay mezclado de todo, en Teguise está mezclado de todo, gente con trabajo legal y otros que no. Pero quiero decir que habrá gente que tendrá que recurrir a eso porque, claro, si no tienes un contrato nadie te alquila. Es complicado, es complicado. Por cierto, y ayer llegaba una patera, ¿no? Que hubo media incertidumbre porque no se sabía porque corrió como cierto peligro, porque no sabía dónde estaba, pero finalmente la localizaron y la rescataron, ¿no? Sí, porque creo que unos 30 kilómetros... 30 millas. ¿Kilómetros, millas? Ahora me quedé así si son millas, serían casi... Lo que sé es que hay 21 menores que han dicho que son menores. Hay de los 21 64. personas que han dicho que son menores. ¿Cuánto? De los 64, 21. Que eso es lo que me han dicho alguna asociación, que cada vez más en esos países lo que están enviando son a los más jóvenes. Claro. Y eso también tiene sus problemas porque se está descapitalizando a esos países. Porque claro, si tú mandas a la gente joven y los que están viniendo ya no son los más matados, digamos, entre comillas. Son gente que a lo mejor... Pero mira, casi todos eran marroquíes y había algunos subsaharianos, pero casi todos marroquíes en este caso. Sí, pero Marruecos está mandando a los jóvenes, y está mandando jóvenes que quizás tengan estudios, no son tampoco gente, estudios no me refiero a universitarios, pero que no son... No, para que se busquen el porvenir. También es verdad que no sería, porque es llamativo que yo no digo que no, pero hay que comprobarlo y no sería la primera vez que al llegar algunos manifiestan, algunos son evidentes, son niños, ¿vale? Algunos es muy evidente, pero algunos otros son hasta mujeres. Pero incluso, manifiestan que son menores y no lo son. O sea, eso hay que comprobarlo bien también, porque tampoco pueden compartir el mismo espacio. Un 40% al final nunca son menores, porque o están ya... 21 me parece de 64. Bueno, y algunos esperando se hacen mayores. Sí, esperando también a que le hagan las pruebas y tal, porque ha ocurrido que ha tardado hasta 8 meses en hacerle las pruebas. Pero fíjate, el otro día se cerró el centro de menores de... Sí, pues ahora no sé qué van a hacer con estos 25. Por eso te digo, ahora si son 21 y son todos, se les hacen las pruebas esas que son además las pruebas dentales ya, que son mucho más certeras que las de las radiografías de muñeca, pues 21 niños van a tener que ubicar ahora en Lanzarote, salvo que se mande para Gran Canaria. Lo más probable es que se mande para Gran Canaria, pero si siguen viniendo van a tener que abrir otra vez de nuevo algunas de las instalaciones que ya estaban... Oye, ¿me permites recordaros solo una cosa? Que yo espero que esas pruebas, y esas pruebas tienen que ser ágiles. Es que me estoy acordando, ¿se acuerdan ustedes del caso que salió hace pocas semanas? Que desarticularon una red que, por lo visto, o no sé si la llegaron a desarticular, pero creo que sí, de una mujer que se había hecho pasar por menor aprovechando su... Lo estaba comentando antes. Sí. No, te decía que incluso llegan mujeres disfrazadas. Vale, no te entendí, no te pillé lo dijiste así tan breve, no te lo pillé. Vale, pues eso, que esa es la preocupación que yo creo que debería existir por el bien. Porque ¿por qué los menores están aparte? Porque hay una protección supuestamente de la infancia y la juventud. Entonces... no creo que haya mucho problema tampoco en abrir ese recurso que se ha cerrado. Sí, pero yo lo que quiero decir es que cada vez están enviando más jóvenes. Yo recuerdo los primeros inmigrantes que venían a Lanzarote, los primeros, eran gente mayor, 40, 45 años, gente que se quería buscar la vida ya para llevar, no querían ni siquiera vivir aquí toda la vida, sino venir a trabajar y después llevaban a sus mujeres y volvían. Pero ya ahora esto ha cambiado desde hace años, ya ahora cada vez la media de edad de las personas que vienen son más jóvenes. No digo que todos sean menores, pero gente de 20 años, 19, 22, 23. Para mí lo que es más incomprensible es que, mira, estamos con acuerdos con Marruecos, con embajadas comerciales de ida y vuelta en los dos países. Ahora estuvieron en Agadir, el presidente del gobierno, empresarios y tal. Y que un país que está invirtiendo muchísimo en transporte, en aves, con empresas españolas. Después para el Mundial de 2030, que va a construir una serie de estadios, etcétera, etcétera. Un país que está, digamos, avanzando mucho en turismo y bien, al parecer. ¿Cómo es posible que la juventud no tenga posibilidades de tener un futuro en su propio país? Hay muchas desigualdades todavía que arreglar. Hay muchas desigualdades. Es verdad que cada vez hay una clase media, cada vez mayor, que eso es lo que está haciendo que Marruecos esté creciendo. Pero es cierto lo que dice Valentín, y yo siempre lo he dicho, yo he estado muchas veces en Marruecos y no entiendo, porque es un país que tiene riqueza. Sí, ¿para quiénes?
No, tiene riqueza, es me que refiero. La desigualdad natural, ¿no? Sí, pero mira, cuando digo la desigualdad, tú aquí estás, por ejemplo, en Canarias y hay unos índices de pobreza y unas desigualdad, pero incluso la persona más humilde, yo es que eso lo hemos visto todos, yo creo, lleva bien vestido a su hijo al colegio, hace lo que puede, o una persona incluso sin hogar o lo que sea, va bien vestido. Sin embargo, tú vas allí y ves esa desigualdad muy claramente en las pertenencias, en lo que uno lleva. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que el reparto de esa riqueza que está generando ese país, pues igual no está llegando a... El rey de Marruecos es uno de los hombres más ricos del mundo. Pues, para que vean ustedes cómo son las cosas. Pero bueno, en cualquier caso, Marruecos, digo, cada vez tiene una estructura social mejor. Y Marruecos va a ser un país que poco a poco va a ser de los países de África, digamos, emergente, sí, más emergente y más moderno. Y ya verán, ahora con el Mundial, va a haber se va a lanzar una imagen de modernidad importantísima. Están construyendo, no sé ahora exactamente lo que es, pero una de los edificios más modernos del mundo, lo quieren construir ahí. Sí, Jorge, pero eso tiene que ir aparejado al bienestar social. Sí, bueno, pero primero tienen que haber... Y en España eso está... Pero primero ellos quieren cambiar la imagen, porque lo más importante de un país es que sea la imagen de seguridad. Ya. Y todavía, de cara al turismo, todavía no, porque Marruecos tiene playas y mejores que las nuestras, y más grandes. Pues es muy seguro, Yo he ido y es muy seguro. Una cosa es que sea seguro, que lo es, y otra cosa es la imagen. Ya. Es decir, que la imagen es muy importante. Todavía hay muchos europeos que tienen miedo, que bueno, que si va con sus hijos le pueda pasar algo a sus hijos, que si dejan Pero realmente es un país bastante seguro y sobre todo porque protege mucho al turista. Pero bueno, vamos, por cierto, los patinetes. Yo el otro día vi que un chico de 14, 15 años no lo cogieron de milagro en la rotonda, en este caso... en la rotonda que está en la ciudad deportiva. Ahora se va a poner una nueva ordenanza. Eso está prohibido a partir de dentro de poco. No, es que eso no se puede hacer. Dentro de poco estará prohibido ya. No sé si tenemos posibilidad de poder oír o ver esa noticia porque tenemos, en este caso creo que es el concejal de movilidad, Y transportes, Mario González Altuve. Mario González. Vamos a ver si lo podemos hablar porque esto es muy importante, porque yo creo... Bueno, yo estoy leyendo noticias en otros sitios, en otras ciudades, ya muertos y niños con accidentes, y yo creo que es un peligro si no hay una normativa clara sobre el respecto. Esta ordenanza, pues obligamos al casco y ponemos las restricciones habituales, ¿no? Que no vayan por calles de más de 30 kilómetros por hora, igual o 30 kilómetros por hora o inferiores, evidentemente, que tengan las medidas de seguridad correspondientes, que dicen a nivel estatal, luces, etcétera, ¿no? Para que sean visibles. Y lo restringimos también por lo que dice la norma, ¿no? A no más de 25 kilómetros por hora el vehículo, si no se trata de una modificación sustancial del vehículo. Y bueno, pues prohibir por aceras, por zonas peatonales, inclusive a priori, aunque luego puede ser modificado, prohibimos la circulación por carriles bici, pero bueno, aquellos que lo incumplen, que lo vemos, no sé si a diario, pero yo alguna vez me lo he encontrado, pues cumplan, ¿no? Y evidentemente cuando la policía lo detecte, pues pueda tomar las medidas pertinentes. Bueno, lo principal creo que de esta ordenanza es que puedan circular por las aceras. Que te cuente Valentín, porque estuvo guay la conversación que tuvimos, incluso le agradezco al concejal que nos comentara una duda que yo creo que es crucial, pero que es que yo no me enteré al principio de lo que tú sí entendiste a priori, que es el tipo de vías por el que se puede ir. Sí, o sea, no puedes ir por calles que tengan un límite de velocidad superior a 30, o sea... Tienes que ser en calles que sean menos de 30 kilómetros por hora. Entonces, pues nos preguntábamos que en el centro de Arrecife, ¿cómo puede ser? ¿En la medular? Y en la medular es donde único, porque el límite de velocidad está a 40, donde únicos no podrían ir en patinete. En el resto de la ciudad podrían ir en patinete. Y lo que decía era... Pero ¿cómo que si dice que el límite es 30? El límite es 30, sí. No, vamos a ver. Yo creo que estamos confundiendo. No estamos confundiendo nada. Es de verdad, es que esto es importante aclararlo, claro, porque es importante saberlo. La nueva ordenanza del Ayuntamiento de Arrecife, además de establecerte claramente el límite de velocidad en 25 kilómetros hora, no te permite circular por vías
solo te permite circular por vías, de 30 kilómetros o inferiores, de hasta 30 kilómetros hora o inferiores. Pero, es decir... Pero hay muy pocas vías. No, todas, casi todas. Casi todas menos la vía medular. En el interior, pues yo sí voy a 30, pero veo que todos los demás van más de 30. En el interior de la ciudad casi todas las vías es 20, 30... Si tú vas por Manolo Millares no puedes ir a más de 30, por ejemplo. Oye, pues yo sí, yo voy siempre menos de 30, pero todos los demás... Vale, pues en esas vías tú puedes. Ahora, la vía que no cumple, la vía medular... es de 40, entonces tú, si llegas ahí con tu patinete, tienes que bajar, camina pues por la vía medular es donde yo he visto los más peligrosos. Pues no pueden ir por ahí cuando entre en vigor. Pues me parece muy bien, porque eso me parece que es una vía... Y tampoco pueden ir, y esto es importante también que la gente lo sepa, por carriles bici. Porque yo muchas veces lo veo y es una asociación indebida que hacemos de decir, pues como van con ruedas las bicis por aquí, pues nosotros. No, los patinetes no pueden ir por aceras, por supuesto que no, pero por carriles bici no pueden ir porque normalmente los carriles bici están pegados a la acera. Entonces pones en peligro al viandante. Claro. Y esto es importante, tienen que ir por la Pues carretera. Me parece muy bien que hayan tomado esa medida porque vale más prevenir que curar y así todo... De todas maneras, está en periodo de exposición pública. Todavía queda tiempo. Y bueno, y es posible que alguien pueda modificar algo del tema, pero es que además hay que entender que ya no es solo por los propios usuarios de los patinetes, porque es que son un peligro. Si tienes un choque con un coche, quien lo va a pagar peor vas a ser tú. Y después también para los peatones, porque muchos de esos patinetes van por la acera. Pero yo el miedo que tengo, sinceramente te lo digo, es que puedas matar a un chiquillo de eso, que puedes matarlo. Pero que no son solo chiquillos, también es verdad que hay mucha gente que hace las cosas bien. Hay gente mayor, pero la mayor parte que yo veo son gente... Perdona, yo me encuentro gente que tú no... O sea, yo me levanto... Ustedes saben que yo me levanto muy temprano. Pues hay gente que yo me lo estuve planteando cuando vivía en Arrecife, comprarme un patinete porque de mi casa aquí era muchísimo mejor, infinitamente mejor para no aparcar. Hay mucha gente que está utilizando eso como transporte alternativo dentro de Arrecife. Y tú puedes llegar desde Argana hasta Arrecife. Yo los veo por las mañanas y me he visto, hay una chiquita que siempre la veo, hay algún señor también, pero que te quiero decir que son gente como yo, de mi edad para arriba, con su casco, con sus luces, con su todo, van por donde tienen que ir, ningún tipo de problema. Y luego a eso hay que darle una medalla. Y luego están los chiquillajes. A eso hay que darle una medalla. Bueno, por cierto, ya para terminar nos tenemos que ir. Valentín, sé que estás siguiendo el caso Koldo, Ábalos y Aldama. Hoy creo que actuó, iba a decir, no actuó. Actuó. Hombre, se podría decir también, más o menos. Hoy declaró, en este caso creo que fue el amigo Koldo, ¿no? El amigo Koldo, sí. Y bueno, creo que estuvo muy bien, ¿eh? Yo por lo que he leído hizo una gran actuación, ha negado prácticamente todo lo que había dicho Aldama el día anterior, que mira que Aldama estuvo casi 8 horas. Tuvieron que hacer varios recesos. De hecho, creo que hasta las 10 de la noche pudo ser. No, hasta las 9. Sí, 8, 9 más. Yo estaba oyendo la radio y todavía estaba ahí. Y bueno, y Koldo lo que ha dicho es que negó que cobrase 10.000 euros mensuales de Aldama, de esas comisiones, negó también que... Bueno, y se presentó como una especie de conseguidor, pero para Ábalos, que él hacía muchas cosas sin que Ábalos ni siquiera lo supiera y que era una especie de conseguidor para facilitarle un poco la vida al ministro, y que incluso que lo de Jennifer, que es la persona que es la ex novia de Ábalos, pues le estaba chantajeando al propio Ábalos, es decir, ha hecho un relato que fundamentalmente, si quieres hacer un resumen, es que ha defendido a su jefe, al exministro de Transporte, Ábalos, y ha negado prácticamente todo lo que ha dicho Aldama sobre comisiones, etcétera, sobre financiación, sobre todo. Sí, hay una estrategia que está clara, y ya se veía desde ayer, que ayer lo comentaban todos los analistas porque veían cómo estaba. Hay una estrategia clara de defensa, en este caso de los dos abogados, tanto de Koldo como de Ábalos, para no incriminarse entre ellos, porque sería tonto. Al parecer la abogada de Koldo es la que está llevando la batuta de todo. Lo que están tratando es a ver si escapan lo mejor posible. Es decir, ellos saben que van a salir condenados, porque va a ser imposible que no salgan condenados, dadas las pruebas que se han visto, pero no es lo mismo que salgan condenados por 3 delitos, 4 delitos, y sean 20 años, como le piden algunos, ¿no? 24 creo que le piden. 24 Ábalos, sí, 19 y 19 a Koldo, oye, que te metan 5, 6, 7... que es lo que ha negociado, no se puede decir eso, pero es lo que le pide la Fiscalía a Aldama, ¿no? Es que incluso lo extraño era que en la declaración ayer de Aldama
Ábalos y Coldo estaban la mitad del juicio de la declaración, se lo pasaron riendo. Y eso, ¿no? Te habla de los nervios que tienen. Sí, porque decían que se estaban como diciendo que Aldama estaba diciendo mentiras. Sí, exactamente, un poco, para reírse de las barbaridades supuestas que dice Aldama. Como Aldama ha tirado de la cuerda y es el que está sacando todos los trapos sucios. Es que a ver, Aldama también tiene una estrategia de defensa, no nos engañemos, y él cuanto más tire para arriba, pues mejor para él, ¿no? Es que te iba a decir que él, a mí lo que no me gusta es acusar sin pruebas, que creo que no le gusta a nadie. También es verdad que ahí está cada uno para defenderse si considera que su honor está herido, claro. Y lo digo por el presidente del gobierno y lo digo por el Partido Socialista, que también el Partido Socialista ha anunciado que va a poner una querella contra el señor Aldama, pero de momento Pedro Sánchez, que yo sepa, no ha dicho nada. Vale, pero por eso te digo. Entonces, tampoco entendí nunca por qué nunca se personaron, no sé si ahora lo están, por qué no se personó el Partido Socialista como afectado, como parte perjudicada en este juicio, no lo entendí. Porque si tú consideras que están difamándote, no ahora, sino ya de antes, es que esto no es nuevo, es que esto lo viene, no entendí nunca, si tú consideras que te han robado, que te han no sé qué, ¿por qué no se personaron nunca? Pero en fin, que sí, que el señor Aldama está siguiendo esta estrategia, pero tiene una diferencia sustancial con los otros dos. Este ha colaborado supuestamente con la justicia. No, supuestamente no ha colaborado desde el primer momento, dando a conocer una serie de cosas. Que luego él tenga su estrategia. Yo creo que la estrategia de Aldama incluso va más allá de lo judicial. Va incluso, él dispara a un razonamiento político. Pero bueno, en su punto está. Yo espero ver pruebas también de lo que se dice y al final se va a juzgar por lo que se puede demostrar. De tal manera, eso está claro. En el tema penal, la intuición o lo que uno piense cuenta poco, cuenta las pruebas. Lo curioso de este juicio es que es el caso de las mascarillas. Sí. Es decir, son las comisiones que se cobraron por la venta de mascarillas, y de mascarillas poco se ha hablado. Se ha hablado de en qué se gastaron Coldo y Ábalos las comisiones tal, que si con señorita, que si no, prácticamente, porque después hay dos juicios más en la Audiencia Nacional, que uno es el de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, la de la entrega de sobres, el pago con sobres del PSOE, perdón, el pago de sobres. La del Popular ya se juzgó. Ya se juzgó, sí. El pago con dinero en efectivo en el PSOE, y después está también pues la que tiene que ver con las constructoras, con Servinavar, con el Santo Cerdán. Sí, todavía queda mandanga. Bueno, Valentín, nos tenemos que ir, que pasen un feliz puente del 1 de mayo. Teníamos una noticia, pero la tendrán que ver, lo iba a comentar, pero ya se nos ha ido el tiempo. Presidente, mañana, aunque nadie lo crea, es el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Y yo lo voy a disfrutar fuera de aquí, lejos, muy lejos. Que tú eres una gran trabajadora, que te levantas, eres de las mujeres que más temprano se levanta en Lanzarote. Y en Canarias. Y en Canarias y parte del mundo. Bueno, nosotros que pasen un buen fin de semana en este puente del 1 de mayo y regresamos el lunes. Buenas tardes.